mientras leía el libro, yo dije, pero ¿qué yo tengo algo en la mano, ¿con qué yo puedo hacer dinero que yo no pueda, Exactamente. que yo no tenga que pedirle ni a papi, ni a mami, ni a nadie? Y lo primero que me llegó, inglés. Hasta donde yo sabía, comencé en el patio de mi casa a enseñar. Y recuerdo que en la noche yo tenía clases, venía mucha gente en la sala de mi casa, yo daba la clase. Y tuve gente de toda clase social, médicos, abogados, que iban a mi casa a coger clases con muchachitos. Con muchachitos. Y fue un éxito. Claro, porque con el inglés, Alexis, yo hice mi carrera. Con el inglés pude casarme. Wow. Con el inglés hice muchas cosas que no solamente, o sea, en el inglés, pero el inglés me dio. Te abrió las puertas. Me abrió las puertas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros a Real English Podcast, un podcast patrocinado por Real English Institute. Somos una escuela de inglés aquí en San Pedro de Macorís, con clases presenciales para niños de los 5 años de edad, pero también tenemos clases virtuales para todo el mundo. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos al licenciado Claneudi Morla, profesor, psicólogo, una persona, ¿verdad? Padre. Vamos a escuchar su historia. Claneudi, cuéntanos o cuéntale a la audiencia de Real English acerca de tu trayectoria en el mundo profesional. Si preguntáramos quién es Claneudi, ¿qué sería la respuesta? ¿Qué le podía decir? Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, siervo de Dios. Ajá. Sobre todo siervo de Dios. Sí. Ha sido una experiencia maravillosa en cuanto al estudio de inglés. Tú sabes que yo nunca me imaginé llegar hasta donde llegaba. Ok. Y sabes que siempre vi a mi papá estudiando inglés. Ok. Siempre con un diccionario abierto. Oh. Entonces yo no comencé a estudiar inglés en lleno, sino hasta que estaba en octavo grado. Octavo grado. Cuando estaba en octavo grado, papi me dio las primeras 5 o 6 lecciones. Llegamos hasta la 11 el libro ese que era muy famoso, el Intune. Y después de ahí no seguí más y inicié mi trayectoria como autodidacta. Autodidacta. Es decir, tú no fuiste a un instituto. Cogí la base porque siempre los institutos son buenos. Ok. Porque aunque tú digas, yo nada más llegué hasta una lección, Okay. pero cuando tú vuelves y entras y estudias, ese aprendizaje se quedó ahí. Yo recuerdo esto. Okay. Sí fui a uno que me hizo repasar lo que mi papá me había dado, pero fue de corta duración. Okay. Y recuerdo que en el Instituto Nuevos Horizontes hice el Intune completo. Pero jamás volví a un instituto como estudiar inglés. Okay. Jamás. Ok, si tú entraste y trabajaste con el Intune, pero después tú saliste. Sí, y entonces te mantuviste autodidacta, tú mismo estudiando libros. Mismo estudiando. ¿Y qué libros estudiabas? ¿Qué libro en ese tiempo? Además del Intune. No, yo recuerdo hay un libro que para mí fue una bendición, que él llamado en aquel tiempo inglés básico. Ahora inglés básico. Venía en la portada azul, a veces lo veo amarillo. Okay. Y como yo tenía esas ansias, Alexis, de aprender, yo lo agarraba lección por lección, por mí repetía las lecciones. Yo no me cansaba en eso. Yo vivía el día entero en eso. El inglés. Y sí, y aprendiendo y desaprendiendo, porque muchas cosas que aprendí después me daba cuenta que no era así. Tenía que volver para atrás, pero yo disfruté mucho el viaje, en realidad. Okay, qué bueno, qué interesante acerca de eso. Entonces, estudiaste, fuiste a un instituto, después te mantuviste tú solo estudiando, y entonces conozco, según mi fuente, que comenzaste a enseñar. Sí. ¿Cómo comenzó eso? Sí, pero eso nunca estuvo en mi plan. Ok. No. Recuerdo que un día estaba leyendo. Gracias a Dios mis padres me mantenían. Ok. Pero un día recuerdo y dije, ¿cómo? Leí el libro, no permita que nadie te robe tu sueño. Ok, sí. Y mientras leía el libro,
Yo dije, pero ¿qué tú tengo? Yo tengo algo en la mano. ¿Con qué yo puedo hacer dinero que yo no pueda, que yo no tenga que pedirle ni a papi, ni a mami, ni a nadie? Y lo primero que me llegó, inglés, hasta donde yo sabía. Comencé en el patio de mi casa a enseñar, en el mismo patio. ¿Con cuánto tú ya te comenzaste? Primero eran como 2 o 3, pero después se me estaba llenando el patio de muchachos. Wow. Y recuerdo que en la noche yo tenía clases, venía mucha gente en la sala de mi casa, yo daba la clase. Y tuve gente de toda clase social, médicos, abogados, que iban a mi casa a coger clases con el muchachito. Con el muchachito. Y más o menos, como ¿cuántos años tú tenías cuando comenzaste a dar clases? Un promedio, obviamente, tenía. ¿Algunos 15 o 16? No, casi 18, pero era un niño en el sentido. Sí, que una persona adulta, ya graduada. No, 17, por ahí, casi 18. Pero yo no había visto una forma como propia. O sea, no de yo irme a trabajar, sino yo producir. Eso es lo que yo quería. Buscar una fuente de ingresos. Sí, pero propia, que yo no tuviera que salir, y se me ocurrió eso, muchacho. Y fue un éxito. Claro, porque hasta con el inglés, Alexis, yo hice mi carrera. Con el inglés pude casarme. Wow. Con el inglés hice muchas cosas que no solamente, o sea, quizás ahora mismo no esté trabajando propiamente en el inglés, pero el inglés me dio. Te abrió las puertas. Me abrió la puerta. Y no solamente a cuestión de trabajo, escuchen, en la parte profesional, los mejores libros de psicología, que es mi área. En inglés. Inglés, o sea, cuando yo quiero buscar un libro de tal fulano, déjame ver cómo está. Lo primero que yo digo, si está en inglés, es más fácil, déjame conseguirlo. Y puedo descargar cualquier libro que esté disponible sin ningún problema si está en inglés. Porque a veces en español salen, hay que esperar la traducción, hay que esperar un tiempo. Pero en eso yo siempre he tenido ventaja. Incluso cuando estaba en la universidad, yo recuerdo de buscar esta información en inglés. Yo la tenía ahí al ley de un clic. Exactamente, la tenía ahí y podía adelantarte a los otros compañeros que estaban ahí. Así que te iba adelantado a los compañeros. Sí. Interesante. Quiero hacerte una pregunta, Granelli. Tú, como fuiste maestro, fuiste profesor, diste clases, tanto de manera particular como instituciones. Claro. ¿Qué diferencia a un estudiante exitoso de un estudiante que no alcanza el éxito en inglés? ¿Por qué tú crees que hay una diferencia de que hay estudiantes que cogen clase con el mismo profesor, pero uno se desarrolla, habla en inglés, entiende, y hay otros que no? Mira, hay que ver también el trasfondo. Porque no a todos aprenden de la misma manera, es lo primero. Y así como hay personas hábiles en la mecánica, hay personas hábiles dando clases, hay personas hábiles como médicos, hay personas que tienen cierta deficiencia con los idiomas. Hay personas que se les dificulta completamente el estudiar inglés. Ahora, no es un obstáculo para tu aprender, porque si a mí se me hace fácil en una sola explicación, si a ti se te hace difícil, sigue con la disciplina, dedícale más tiempo. Si yo en media hora me aprendo algo, dedícale 1 hora y media, porque al final de cuentas es la disciplina. Y déjame decirte algo, esto es interesante, hay personas que tienen una frustración de toda la vida porque nunca aprendieron el inglés. Muchísimos institutos han pagado maestros personales, pero llega un punto del aburrimiento. Y eso me pasaba cuando yo estudiaba, aún cuando yo no tenía deseo, yo iba. O sea, yo sacaba debajo porque yo no quería aprender. Entonces, hay gente que son muy hábiles aprendiendo, pero lamentablemente incurren en el error que piensan que en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas y un mes, incluso hay cursos que han llegado hasta tener la gallardía, para no decir otra palabra, de decir que en 3 meses usted va a ser tan fluido como un nativo. Y Alexis, tú y yo sabemos, porque tú y yo no somos nativos, no nacimos en Estados Unidos, no fuimos chiquitos para Estados Unidos, no viajamos, no hemos viajado de que hacía sitio, de que vamos a durar de que muchísimo tiempo. Yo no he viajado. Pero es un ejemplo también que te pongo, que ya con la tecnología que tenemos, tú no necesitas haber salido del país o tener que tener
que salir del país para aprender un idioma. El interés y la disciplina a toda costa, eso ayuda mucho. Qué bueno, qué interesante eso. Entonces, me gusta porque, Claudio, tú eres psicólogo, tú conoces la psicología, conoces la mente humana, y nosotros como institución Real English nos enfocamos, damos inglés para todos, pero nuestro mayor énfasis es trabajar con niños, niños de los 5 años de edad. Tenemos clases aquí para los niños y hemos visto cómo eso funciona. Claudio, ¿cuál tú crees que es la mejor edad para que un padre decida poner su niño a estudiar inglés? Bueno, mira, la mejor edad, yo diría desde cero. Desde cero. Bueno, hay muchos padres que no tienen quizás no tuvieron o no tienen el privilegio que tú, tu esposa, en mi caso, yo, de tener padres bilingües. Bilingües, sí. ¿Qué puedo hacer? Con esto, hay muchas herramientas que se pueden utilizar para tú exponerlos. Buena música de niño en inglés. Buena música, no ponerlo totalmente enfrente de la pantalla, que ellos puedan escuchar. Hay mucho canto y van relacionando cantos con los colores, cantos con la parte del cuerpo, cantos con la planta, cantos con el alfabeto, cantos con las vocales, cantos con las nubes, la lluvia. O sea, hay un sinnúmero de recursos que se pueden utilizar para ir exponiéndolo. Y eso ayuda mucho, va preparando el cerebro. Alexa, hay alguien que, tú sabes que tú has escuchado esto, que dicen que no, tú tienes que pensar en inglés. Eso, ¿cómo que tú piensas en inglés? Eso no es así. Y lo tengo comprobado conmigo mismo, con mi hija. Para yo pensar en inglés, tengo que tener información en inglés. Entonces, si el cerebro no tiene inglés en la mente, no hay forma de tú pensar en inglés. Entonces, ¿cómo tú llenas el almacén de tu cerebro para que cuando tú pienses algo fluya? Sencillamente es eso. Llena tu mente de inglés y cuando tú pienses, ¿qué vas a pensar? En inglés, exponte. Por ejemplo, un niño, por ejemplo, Rose, yo le hacía el culto desde que estaba en la barriga. Sí, yo le hacía su culto y le hacía porque yo lo estaba preparando para la influencia prenatal. Los niños escuchan y todas las noches para dormir, yo le ponía una canción de Steve Green llamada Rest. Y cuando ella escuchaba esa, ya sabía que era para dormirse. Entonces, incluso recuerdo que ella ve en la casa, tú sabes que la primera vez ella no dijo mamá, ella dijo papá, me voció Daddy. Y hasta el sol de hoy, así que ya. Daddy. Entonces, lo que te digo es, no nos dejemos engañar con la idea, tú tienes que pensar inglés, por más, si yo no tengo inglés aquí en mi cerebro no va a fluir, pero ¿cómo puede fluir? Exponiéndome, llenando mi mente de inglés, escuchando buenos programas en inglés. Y la música, y quiero decir esto porque hay muchas personas, Alexis, que son cristianas y una forma del mismo enemigo, porque yo tengo que escuchar un rock, un asunto para aprender inglés. Cuando hay buena música e himnos cristianos que alaban al Señor en inglés, no hay necesidad de que vayas a buscar música romántica, de que en inglés, porque en inglés no caigamos en ese cuento, y mucho menos novela. De que porque es en inglés, porque el diablo ahí extiende también. Así que hay una gran cantidad de recursos que tú puedes elegir. Sí. El que es cristiano puede buscar música cristiana que se adapte a su gusto y a su necesidad. Sí. Ahora, quisiera preguntarte, porque, bueno, tú sabes inglés, tu papá sabe inglés, pero un padre que no sepa inglés, ¿cómo puede ayudar a su hijo a aprender inglés? Como te dije, irlo exponiendo. ¿Cómo lo puede ir exponiendo? Con música buena, muy bueno. No hay excusa. Hay música de niño interesante para aprender. Es decir, puede ir a YouTube. Puede ir a YouTube, puede escuchar ese tipo de música, ayuda. Y otra cosa, cuando tú le expones a la música, como yo hacía con mi hija, tú le pones a la música, ellos crean una habilidad para los oídos terrible. Wow.
Esa palabra terrible es muy buena. O sea, Sí. se lo utilizamos aquí porque pueden ver esto en cualquier parte Sí, exactamente. en cualquier parte del mundo. Terrible es que algo Una habilidad, poderoso, potente. una destreza para los sonidos increíbles. Entonces, otra cosa, como ustedes tienen aquí el instituto Real English cerca, póngalo acá, tráigalo acá. Es una bendición. Recuerde esto, nunca castiga a su hijo o a sus hijos con la educación. No se castiga con la educación. Dice, No. no te voy a apuntar en el instituto. No, eso no se puede negociar. Tráigalo acá. Y yo sé que con Madalgisa, contigo, el grupo de profesionales en el área que tienen, lo van a ayudar. Y quizás diga, yo no estudié un año, pero cuando vuelva, ya ese aprendizaje está ahí. Y otra cosa interesante, Alexia, tú te das cuenta que aunque tú no creas que estás aprendiendo, estás aprendiendo. Es algo muy importante. Lo está diciendo un psicólogo, señores, Claro. que hay un aprendizaje como que es pasivo. Tú estás exponiéndote al idioma y hay cosas que cuando el momento necesario se viene a la mente. Mire, y no quiero que se me olvide para los niños, y espero que también lo pongan. Busquen, pongan aquí, incluyan en su clase Super Why. Muy bien, sí, yo lo conozco. Sí, Super Why es una serie de dibujos animados preparada para nativos en Estados Unidos. Sí, pero aquí creo que te va a ser de bendición también si lo utilizan. Yo lo he usado en mi clase con niños. Sí. Inclusive cuando yo daba clase en la Romana, a un grupo de muchachitos usaba esa serie de Super Why porque ellos enseñan el alfabeto, enseñan oraciones y enseñan diferentes tipos de fonética. No quiero irme, no quiero que termine el episodio sin que hablemos de otra habilidad que tú tienes. Tú no solamente eres profesor, eres psicólogo. Tú también tenías que enfrentarte con una de las cosas más difíciles en el idioma inglés. Kennedy, mira, para cerrar el episodio, ¿qué diferencia puede hacer en la vida de un niño el hecho de crecer con el inglés desde temprana edad? Una ventaja de todo el tamaño. Tú no sabes hasta dónde puede llegar. Y cuando yo te digo hasta dónde puede llegar, no significa porque aquí no más ven el inglés para trabajo, pero tú puedes ser un gran empresario. Tú puedes, mira, ustedes tienen su propio instituto, o sea, no solamente para cuestión de trabajo, porque hasta en la universidad de aquí nos enseñan a ser simplemente empleados. ¿Para qué tú quieres estudiar inglés? Porque quieres un buen trabajo. Y no es solamente eso, es que cuando tú tienes, por ejemplo, en mi profesión, son dos personas en una. Y te voy a poner el ejemplo de, ojalá en la gran tierra de los Estados Unidos, que escuche este video, que le sirva el elogio. José Díaz Balá, él ahora de nuevo está en el programa, no recuerdo dónde estaba Rojo Vivo, ¿cómo se llama? Rojo Vivo, bueno, eso es Univisión. No, Univisión no, la cadena que le hacía competencia a Univisión. A Univisión, no me acuerdo, por Telemundo, algo así. Telemundo. Chequea. Pero José Díaz Balán eran dos reporteros en uno. Al mismo tiempo que él era la cara principal, el ancla, como ellos le dicen, de Telemundo, él era el ancla en inglés para MSNBC. Oh, wow. Entonces tú ponías y te digo, él dice que se puede, hay otros latinos que mientras él dice, él de un consejo interesante, dice, no lo confunda los idiomas. Él se ponía frente a la cámara, así como estaba. Cuando él está hablando español, dando la noticia en español, tú no te das cuenta que él aplicó para nada. No, pero cuando él está dando la noticia en inglés, tampoco tú te das cuenta que él habla español. Lo habla perfecto. Sí, él no se inclinó ni a uno ni al otro. Sencillamente dice, esas son mis herramientas. Y algo que me llamó la atención. Y eso se logra, eso se logra cuando se aprende de pequeño. Sí, claro. Y algo que me llamó la atención, él me dice, esos dos idiomas han sido mi vida todo el tiempo porque yo me fajé con los dos. O sea, aunque él nació en Estados Unidos, él trabajó los dos idiomas. Él trabajó con sus dos idiomas y todos sus hermanos, no solamente él, igualito, tú lo escuchas todos ellos en español. Sus padres se preocuparon de que hablaran español y que es José Díaz Balá.
Tremendo reporte, 2 en 1. 2 en 1, excelente, excelente. Vale, estamos muy agradecidos de ti, gracias por aceptar la invitación de compartir con nuestra audiencia todos estos conocimientos y esperamos que le puedan sacar el mayor provecho. Claneri no solamente ha dado clases, ha estudiado inglés, ha predicado, ha traducido y también está criando a su hija bilingüe, que lo que él está diciendo no es teoría, sino la realidad, porque él lo ha vivido. Es decir, tú estás hablando de tu propia experiencia, de lo vivido, y así esperamos que ustedes también, con las herramientas que hoy es más fácil que antes, con las herramientas que hay hoy en día, ustedes puedan sacarle provecho y puedan mejorar su vida y puedan mejorar su relación. Y quiero quiero estimularle a los padres que están mirando este podcast que, por favor, traigan a sus hijos aquí a Real English. Aproveche esta oportunidad. No hay un costo, no hay precio para la educación, así que haga el esfuerzo, tráiganlo. Y con la ayuda de Dios usted va a ver los resultados, pero es el primer paso. Si la escuela está cerca, usted lo puede enviar en un motor, puede venir en un carro, como sea. Si estás en el barrio, ven aquí a Real English con Madalisa y con Ronnie y hágase bilingüe. Y si no está en San Pedro, tenemos clases online. O sea, clases virtuales. No hay excusa. No importa en qué parte del mundo tú estés, contáctanos. Y usted verá que su vida va a cambiar si aprende inglés. Muchísimas gracias, Claneri. Ya tú sabes, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.